Capítulo 176. La cabeza del extraño monstruo dio media vuelta completa, con un tintineo de engranajes, antes de volver a su sitio con un sonido como el de cadenas al romperse. Su brazo perforador cobró vida con un silbido, escupiendo chispas al raspar el suelo. La otra extremidad, una grotesca maraña de picos fusionados, empujó contra el suelo de piedra mientras comenzaba a liberarse de los escombros. Bueno, hasta ahí llegó el enfoque sigiloso. Rusty murmuró, apretando la maza con más fuerza. Se preguntó si era la mejor arma para la ocasión o si otra cosa podría serle más útil. Gleam se preparó para la batalla. Sus alas zumbaron levemente, pero no podía usarlas en los confines de esta cámara. El techo era demasiado bajo y el espacio para moverse, demasiado estrecho. En cambio, recurrió a una vieja táctica. Retrocedió, optando por acechar mientras Rusty se convertía en el blanco más grande. Conocía sus límites y comprendía que luchar directamente contra un monstruo de rango D sería un suicidio. El núcleo debería estar ahí. La masa negra que rodeaba la construcción latía débilmente con una luz violeta. Sus sentidos de maná ya habían delatado su presencia, pero también le permitieron localizar una zona rica en maná dentro de la criatura. El núcleo estaba enterrado profundamente en su centro, justo debajo de la cara cambiante con forma de engranaje y dentro del extraño cuerpo que acababa de emerger. ¿Eso es, un carro minero?, preguntó Alexander mientras su luz pulsaba en la cuenca del ojo derecho de Rusty. El monstruo había estado parcialmente enterrado, pero ahora había emergido por completo. El cuerpo del minero de engranajes era una grotesca fusión de maquinaria de desecho y metal extraído de una mazmorra. Sus patas eran los restos doblados y fracturados de una carreta reforzada con una espesa resina negra que latía débilmente como venas. De la base agrietada de la carreta, sobresalían ruedas puntiagudas que giraban lentamente mientras la criatura se impulsaba hacia adelante. Su otro brazo, la fusión de picos, le servía para desplazarse. Lo clavó en el duro suelo con tanta fuerza que dejó profundos agujeros, y luego lo usó como palanca para arrastrarse hacia adelante. El brazo, con forma de taladro, cobró vida con un silbido y apuntó directamente a Rusty, claramente el arma principal del monstruo, una muy peligrosa. Aunque el monstruo hacía mucho ruido y su tamaño era enorme, Rusty no entró en pánico. En cambio, decidió enfrentarse a esta monstruosidad de frente, pero no con su cuerpo actual. Usaría una de sus otras hienas. Adoptó una pose y gritó por alguna razón. Forma de ogro, activa. ¿Por qué la pose extraña?, Alexander preguntó, incapaz de ignorar el comportamiento inusual de Rusty. He visto a algunos humanoides hacer esto mientras juegan. ¿A qué mola? Rusty había pasado un tiempo recorriendo la ciudad y observando el comportamiento de los humanoides que la habitaban. Aunque su cuerpo se parecía al de un adulto, su mente no estaba más desarrollada que la de un niño. Había aprendido mucho de sus guías y sabía luchar, aunque aún era muy joven. Ya veo. A veces olvido que ni siquiera tienes un año. No pierdas de vista esa cosa. ¿Pero no tengo ojos? Aunque era solo un rayo de luz, Arthur dejó escapar un largo suspiro antes de volver a hablar. Solo concéntrate. Lo haré. En un instante, su cuerpo se expandió, haciéndose más grande y corpulento. La variante ogro de su cuerpo no experimentó grandes cambios físicos, ya que la diferencia provenía del maná encantado que fluía a través de él. Sin embargo, su resistencia y peso habían aumentado considerablemente. En su mano izquierda, sostenía un enorme escudo de torre, que usó para interceptar el enorme taladro que se dirigía hacia él. El taladro giró contra su escudo a una velocidad asombrosa, emitiendo un chirrido agudo que resonó por la recámara. Chispas estallaron donde el metal chocaba con el metal, cubriendo el suelo con brasas incandescentes. La vibración recorrió todo el cuerpo de Rusty, pero las articulaciones reforzadas del ogro resistieron. El minero mecánico empujó con más fuerza, sus ruedas con púas rechinando contra el suelo de piedra, dejando profundas marcas a su paso. La sustancia negra que lo envolvía latía más rápido, como un latido acelerado en plena batalla. Sin embargo, Rusty no se movió ni un milímetro. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, e incluso cuando se formaron grietas bajo ellos, se mantuvo firme y contraatacó. Si todavía fuera rango E, me habrían dejado de lado. Pero ahora, si Rusty tuviera cara, estaría sonriendo. Con la ayuda de su corpulencia y su habilidad para aumentar de peso, absorbió toda la fuerza del ataque sin siquiera pestañear.
En contraste, el monstruo frente a él luchaba. Sus extrañas ruedas se hundían más en la piedra hasta que empezaron a disminuir la velocidad. El taladro que le servía de arma principal no podía perforar su nuevo acero encantado. Cada chispa que saltaba no provenía de su armadura, sino del propio metal del monstruo, que se desgastaba, mientras que sus defensas permanecían intactas. Con un fuerte empujón, Rusty estrelló su escudo contra el taladro, tirándolo hacia atrás. Al mismo tiempo, blandió la alabarda que había sacado. La hoja se clavó profundamente en el cuerpo del monstruo, y una oleada de energía mágica activó el encantamiento del arma. Arcos de electricidad estallaron y se dirigieron hacia la estructura metálica. Tal como Rusty había anticipado, el cuerpo de la criatura era muy parecido al suyo, hecho de metal y muy vulnerable a la magia del rayo. Los engranajes que formaban al monstruo comenzaron a vibrar. Se movían a un ritmo errático, y la extraña sustancia negra que los cubría comenzó a diluirse. Tal como lo esperaba, el ataque impactó directamente en el núcleo del monstruo. Sabía muy bien lo devastadora que podía ser esta magia cuando impactaba en un punto débil, y parecía que esta criatura compartía el mismo defecto que él. Has ganado más 956 puntos de experiencia. ¿Eso fue todo? Rusty se sorprendió con el mensaje emergente. Esperaba luchar al menos unas cuantas rondas más contra esta monstruosidad, pero un rápido golpe de su alabarda encantada con rayos había bastado para poner fin a la batalla. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, un estruendo resonó en la distancia. Era similar al sonido del monstruo que acababa de derrotar. Prepárate, Rusty. Vienen más. Bueno, para eso estoy aquí. Prepárate, Gleam. Gleam reaccionó preparando un hechizo de ataque. Los monstruos emergieron de un pasillo lejano y fueron rápidamente alcanzados por una explosión de magia de fuego. Sus cuerpos se parecían a la criatura con la que había luchado antes, pero con diferencias notables. Algunos tenían llaves inglesas en lugar de brazos, mientras que otros estaban construidos con cintas transportadoras oxidadas y carretillas destrozadas. Sus extremidades se sacudían con movimientos antinaturales al avanzar. Un constructo arrastraba una cadena con una pesada masa de metal en el extremo, usándola como un mayal. Chispas se esparcieron por el suelo de piedra mientras atacaban al unísono. Las llamas del hechizo de Gleam inundaron la primera oleada, provocando que la resina que los unía burbujeara y se desprendiera. Esta era otra debilidad inesperada que acababan de descubrir, y pronto la lucha estaba en pleno apogeo. Rusty mantuvo a raya a los monstruos con su enorme y poderosa figura, mientras Gleam continuaba envolviéndolos en fuego. Has ganado más 899 puntos de experiencia. Has ganado más 923 puntos de experiencia. Has ganado más 911 puntos de experiencia. Felicitaciones. Has ganado un nivel. ¿Cansado? No te preocupes. Si vienen más, me encargaré de ellos. Proclamó Rusty, mirando los montones de chatarra esparcidos por el suelo. Habían acabado con las criaturas rápidamente, pero eso no significaba que hubiera sido fácil. El encantamiento de su alabarda estaba casi agotado, y a Gleam no le quedaba maná. Aún así, la batalla estaba ganada, y Gleam había subido varios niveles, a la vez que él también había conseguido uno. ¿Pasa algo? No, todo está bien. Rusty sacudió su casco ante la pregunta de Alexander. Se comparaba con estas criaturas y con otras que había conocido. Estos monstruos eran ligeramente más fuertes que el orco de rango D con el que había luchado, pero aún mucho más débiles que el hombre al que se había enfrentado durante la prueba de aventureros. Aunque sabía que se había vuelto mucho más fuerte, también comprendía que aún le quedaba mucho por hacer. No creo que vengan más. Tomemos lo que podamos. No te preocupes. Si hay algún cristal de maná, te daré uno. La chatarra cubría el suelo hasta tal punto que Rusty no sabía por dónde empezar. Por suerte, al identificar el núcleo de uno de los monstruos, su sistema interno tomó el control y le permitió procesar todo el cuerpo mediante la desíntesis. Fue un espectáculo extraño ver cómo las partes del cuerpo esparcidas se desvanecían como si nunca hubieran existido. ¿Chatarra? ¿Puedo usarla? Gleam no tenía respuesta a su pregunta, así que Rusty continuó examinando la vitrina. Los materiales obtenidos de estos monstruos se catalogaban principalmente como chatarra, pero también había simples engranajes e incluso herramientas de minería oxidadas. Casi todos estos componentes eran de metal, lo que significaba que podía fundirlos para convertirlos en lingotes.
Toda la sustancia negra que unía las partes del monstruo se desvaneció en el momento en que sus núcleos fueron destruidos. Por suerte, quedaron algunos cristales de maná y otros materiales útiles. Algunos de los engranajes extraídos de sus cuerpos eran de plata pura, y con el comprador adecuado, probablemente podrían venderse con buenas ganancias. Ahora bien, con los monstruos fuera del camino, ahora podía examinar la zona y el pasadizo del que habían salido. Desde la distancia, las paredes parecían extrañas, y si su sospecha era correcta, necesitaría un pico para confirmarla. Rusty se acercó. El tenue resplandor azul de los minerales incrustados se reflejaba en los bordes de su armadura. Las vetas de maná eran claramente visibles y latían en ondas lentas y constantes. Alexander parpadeó en la cuenca de su ojo derecho. Este no es hierro común. Es hierro enriquecido con maná. ¡Qué suerte! Rusty asintió. Había leído sobre la formación de minerales en las mazmorras. Algunos permanecían para siempre, mientras que otros aparecían en lugares aleatorios y a intervalos específicos. Una vez explotada una veta, podía reaparecer en cualquier lugar, lo que daba ventaja a quien la descubriera primero. Normalmente, un hallazgo así se reportaría al gremio para que se asignara un equipo a extraerlo. Sin embargo, Rusty se beneficiaría directamente de descubrimiento y no tenía intención de compartirlo. Antes de que otros aventureros encontraran la beta, pretendía extraer la mayor cantidad posible. Gleam, ¿podrías vigilar y avisarme si alguien se acerca por ese lado? Rusty señaló hacia el pasillo por el que había entrado. Si aparecía alguien más, seguramente vendría de allí. Sus pasos pesados resonaron en la cámara mientras sacaba un pico de minero de su almacén. El mango, de calidad militar, era mucho más robusto que el de los mineros comunes y estaba diseñado para soportar su inmensa fuerza. Lo levantó y lo bajó. ¡Clan! El impacto hizo que chispas salieran disparadas por la piedra y desprendiera pequeños fragmentos de la pared. El hierro, rico en maná, vibró débilmente en protesta, como si no quisiera soltarse de las garras de la mazmorra. Sin embargo, la forma de ogro de Rusty no era de las que aceptaban la negativa. Vamos a ver. Una vez liberado un trozo lo suficientemente grande, usó su habilidad de identificación para examinar la roca brillante. El mineral aún no había sido procesado, pero incluso ahora vibraba con energía. Clasificación. Mineral de hierro de maná. Tipo. Mineral. Descripción. Una mena metálica rara imbuida de maná latente. Fundida correctamente, permite forjar armas y armaduras con conductividad natural de maná, lo que aumenta la efectividad de los encantamientos y es especialmente apreciada por encantadores y herreros arcanos. La exposición prolongada a entornos ricos en maná provoca una débil pulsación de la mena, señal de su energía latente. Rusty giró el trozo de mineral en sus manos enguantadas. El tenue y rítmico brillo reflejaba las vetas de maná de las paredes, que a su vez parecían un latido. Pronto, la pieza desapareció de la vista y se deslizó a su sistema de almacenamiento. No había suficiente para procesarla con sus PS, así que volvió al trabajo. Pasó el tiempo, y en poco tiempo se dio cuenta de que había estado trabajando durante medio día sin parar. Por fin, llegó al limitada beta de bolsillo. A lo largo de su minería, los monstruos seguían reviviendo, ofreciéndole más materiales y puntos de experiencia. Tuvo la suerte de que ningún aventurero lo frenara, lo que le permitió limpiar el depósito rápidamente. Con todos los recursos reunidos y el lingote de acero encantado que había creado previamente, lo recreó con éxito con la ayuda de su sistema. El proceso agotó sus PS por completo, así que tendría que fabricar más tarde, pero por ahora, estaba contento con su progreso. Creo que es suficiente por ahora. Regresemos, Gleam. Gleam se sentó sobre un minero de mecanismos derrotado, comiéndose uno de los cristales de maná de su cuerpo. Con este botín, no tendría que recurrir a beber agua de maná diluida, lo que la hacía muy feliz. Rusty esperó pacientemente hasta que ella se subió a su hombro, sin dejar de masticar. Tendremos que dejar atrás estas zonas. Me pregunto si hay alguna manera de recargar mis PS más rápido. Cada vez los necesito más últimamente. Observó el cuerpo restante del monstruo y los demás objetos esparcidos a su alrededor. Dependía en gran medida de su sistema para procesar estos materiales. Los aventureros normales tendrían que llevarlo todo en bolsas espaciales o contratar porteadores. También tendrían que pagar tasas de procesamiento y superar otros obstáculos que él no enfrentaba. Aún así, su sistema tenía un límite, y por ahora, no había forma de aumentarlo excepto evolucionando en un monstruo más fuerte.
Bueno, regresemos entonces, Gleam. Gleam movió las antenas en señal de agradecimiento. Estaba de buen humor, pues había recibido cristales de maná para comer y había subido varios niveles. Si las cosas seguían así, pronto alcanzaría su siguiente punto evolutivo y eventualmente se convertiría en un monstruo de rango D, igual que Rusty. Los dos partieron, abandonando la cámara y volviendo sobre sus pasos hasta la zona donde muchos aventureros se habían reunido antes. Desde allí, regresaron rápidamente por el mismo conjunto de túneles, guiados por la impecable memoria de Agurdón. No tardaron en llegar a las zonas húmedas de la mina, pero una vez allí, algo les llamó la atención. Un grupo de aventureros parecía estar cerca. 7 señales de vida, pero ¿por qué usan un hechizo de silencio? Algo no anda bien. Rusty notó que algo andaba mal. Sus habilidades revelaron 4 individuos fuertes rodeando a 3 más débiles, 3 que le resultaron familiares. Capítulo 177. Rusty se detuvo a medio paso cuando su visor captó una tenue onda de maná en el aire. El silencio se sentía antinatural. Normalmente, sus pasos resonarían débilmente contra la piedra mojada, pero ahora el sonido estaba amortiguado por algo. Parecía ser un hechizo similar al de Gleam o quizás alguna habilidad, aunque se sentía diferente. 7. El resplandor oscuro de Agurdón parpadeó en la cuenca de su ojo izquierdo. 4 lobos, 3 corderos. El resultado es obvio. No hay razón para involucrarnos. Es mejor tomar otra ruta o esperar a que pasen. Sigamos nuestro camino antes de que nos vean. El señor demonio, como siempre, no tenía ningún deseo de preocuparse por los asuntos de los demás. Alexander, sin embargo, dijo exactamente lo contrario. No podemos simplemente regresar. Ah, ¿sí? ¿Y qué quieres que hagamos, héroe? ¿Deberíamos intervenir y salvar el día? Mejor aún, ¿por qué no nos acercamos y les preguntamos amablemente? Seguro que funciona. Agurdón se burló de la idea de Alexander, y Rusty se sintió un poco de acuerdo. No estaba dispuesto a arriesgarse por desconocidos. Sin embargo, a sus ojos metálicos, la situación también parecía una oportunidad. Normalmente, evitaba tratar con aventureros, ya que conllevaban peligro y carga a partes iguales. Pero si luchaban entre ellos, existía la posibilidad de que él pudiera sacar provecho del conflicto. Gleam, lanza también el hechizo de silencio. Nos moveremos. No puedes hablar en serio, Rusty. ¿Te vas a hacer el héroe ahora? Agurdón estaba claramente irritado por el plan, pero Rusty al menos quería ver a qué se enfrentaban. Si estos aventureros eran de los que atacaban a otros, sería mejor eliminarlos cuanto antes. Eso también le daría una excusa legítima para matarlos. El gremio recompensaba a quienes llevaban a esas personas ante la justicia, ya que permitir que los aventureros rebeldes vagaran libremente hacía que la organización pareciera débil. No, la verdad es que no. Solo quiero ver quién está ahí. ¿Estás seguro? ¿Y si nos descubren? Entonces simplemente huiremos. Rusty tenía bastante confianza en sus habilidades. Mientras no se enfrentara a un monstruo de rango C, creía que podría manejar la situación. Aún así, se había vuelto más cauteloso desde que salió de la mazmorra. Comprendía los riesgos que corría. La barrera de sonido que rodeaba la cámara estaba claramente diseñada para impedir que los forasteros se dieran cuenta de lo que ocurría dentro, y quien la había instalado seguramente sabía que otros aventureros podrían entrar en cualquier momento. Era mejor permanecer oculto, y Rusty conocía la forma más efectiva de colarse. Gleam, nos acercaremos desde arriba. Prepárate. Al principio no pareció entender, pero enseguida se dio cuenta. Rusty activó una de sus armas y su cuerpo empezó a encogerse. En cuestión de segundos, era incluso más pequeño que un goblin. Sí, lo tienes bien. Ahora Gleam comprendía el plan. Esperó a que Rusty colocara su diminuta figura sobre su lomo. Ella también llevaba armadura, y desde fuera parecía como si él cabalgara hacia la batalla sobre una hormiga con placas gruesas. La cámara a la que entraron estaba llena de estalactitas y estalagmitas, perfectas para ocultar la compacta figura de Rusty. Guiados por la agilidad de Gleam, avanzaron sigilosamente hasta que la escena dentro de la caverna se reveló. Niño, no lo hagas más difícil de lo necesario. Simplemente entrégalo. Rusty miró desde detrás de las escarpadas formaciones rocosas. El campo de silencio parecía tener límites, y una vez dentro de su alcance, las voces se extendían con libertad. Allí estaban.
Oliver, Tally y Rika, pegados a la pared con las armas desenvainadas y las manos temblorosas. Frente a ellos estaban Veros y su equipo, dispuestos en semicírculo, bloqueando cualquier escape. La enorme figura acorazada de Veros se cernía sobre Oliver como un verdugo, obligando al joven a apretar los nudillos alrededor de su lanza hasta que se le pusieron blancos. ¿Son esos 4? Rusty reconoció a Veros al instante. Se habían cruzado en el gremio de aventureros hacía poco, cuando Veros lo invitó a unirse a su grupo. Rusty había declinado la invitación, reticente a arriesgarse a revelar su verdadera identidad de monstruo. ¿Pero por qué se molestarían en atacar a esos 3? No deberían tener nada que valga la pena. Rusty estaba confundido. El grupo de 3 solo estaba formado por aventureros de rango F, y su equipo era tan viejo e inútil que no tenía ningún valor para aventureros de rango D como los que estaban allí. Rusty se mantuvo agachado, aferrándose a la espalda de Gleam para mantenerse oculto. Entonces, sin previo aviso, un extraño brillo arcoíris se reflejó en el techo de la cámara y proyectó un brillo prismático sobre la piedra. ¿HMM? Al principio, pensó que era un efecto de la luz del musgo, o quizás algún hechizo, pero luego lo vio con claridad. La mano temblorosa de Rika aferraba una bolsa a su costado, e incluso a través del cuero desgastado pudo ver el tenue brillo del arco iris filtrándose. Así que eso es todo. La voz de Agurdón retumbó dentro de él mientras el señor demonio explicaba. La avaricia de los humanoides es realmente fascinante. Se suicidarían por algo tan insignificante. Rusty no sabía exactamente qué era el objeto, pero era evidente que el grupo de rango D lo deseaba con desesperación. Veros extendió su mano enguantada, con la palma abierta, un gesto autoritario y cargado de autoridad. Dámelo, chico. No te lo volveré a pedir. A Oliver se le hizo un nudo en la garganta al tragar saliva con dificultad. Intentó armarse de valor, pero su lanza vaciló en su agarre. Tally se acercó a Rika, formando una frágil postura defensiva. Ambos tenían las armas desenvainadas, pero ninguno creía realmente poder ganar si se desataba una pelea. Aún así, no se rindieron. Rika agachó las orejas y, al hablar, su voz sonó desafiante. ¿Por qué deberíamos darte algo? Matamos a ese monstruo con justicia. Ese sí, lo que estás haciendo va contra el código del gremio. Tally gritó, y su voz se alzó con un repentino coraje tras las palabras de su amiga. Las palabras no conmovieron al grupo de 4. En cambio, intercambiaron miradas y, tras un breve silencio, todos estallaron en carcajadas. ¿Código de gremio? ¿Crees que algo así importa dentro de una mazmorra? Preguntó el bárbaro Gran mientras reía, con su enorme hacha apoyada en el hombro y sus músculos abultados en una exhibición de poder. La risa resonó en la piedra húmeda hasta que se convirtió en silencio, dejando solo la respiración agitada de Veros. Su mano, aún extendida, se cerró lentamente en un puño. No lo entendéis, niños. Su voz era profunda, suave y casi amigable. Hay reglas, y luego está la realidad. Aquí abajo, los fuertes deciden quién se marcha. Con un movimiento repentino, la mano enguantada de Veros se lanzó hacia adelante, no hacia la bolsa, sino hacia el cuello de Oliver. El cuerpo del chico se tensó al ser agarrado con fuerza por Veros. Oliver intentó gritar, pero las palabras se resistieron. Su garganta se convulsionó cuando los dedos de Veros presionaron su tráquea. Sus piernas patearon débilmente contra el suelo de piedra, y su lanza se le escapó mientras arañaba el guantelete. Veros no lo agarró con la fuerza suficiente para matarlo, pero estuvo cerca, lo suficiente para enviar un mensaje. Lección número 1. Veros habló con un tono que parecía cortés, casi como una conversación informal. Su espesa barba se movió mientras sus labios se curvaban en una sonrisa escalofriante. Nunca muestres lo que no puedes proteger. Rika se quedó paralizada por un instante al comprenderlo, entró en pánico y su flecha salió disparada. No pretendía matar, sino herir. Antes de que su disparo alcanzara de Veros, una segunda flecha lo destrozó en pleno vuelo. La flecha provenía del arquero del grupo de rango D y parecía bastante molesta. Estos mocosos tienen agallas. Pero eso es todo, acabemos con ellos y vámonos de una vez. Siempre estás tan impaciente, Sable. La persona que disparó se llamaba Sable. Frunció el ceño y era evidente que no quería estar allí. Sable tiene razón, no tenemos tiempo que perder con estos recién llegados. Nuestro objetivo es ese hombre con armadura, el nuevo rango D. Debería estar por aquí.
El cuarto miembro del grupo habló con irritación. Llevaba una capucha y sostenía una daga. De repente, su cabeza se giró bruscamente hacia atrás mientras miraba fijamente un espacio vacío entre las rocas. Solo estás viendo cosas, Mireille. No hay nadie ahí. Podría haber alguien ahí. Ahora acabemos con esto de una vez. El hombre con aspecto de pícaro parecía molesto. Continuó observando la caverna como si esperara la aparición de intrusos en cualquier momento. Algo en la oscuridad lo inquietó. Sintió miradas sobre ellos, pero no pudo identificar la fuente. Así que me perseguían desde el principio. Quizás sería prudente interactuar con ellos. Sorprendentemente, Aburdón cambió de opinión tras descubrirse nueva información. El grupo parecía estar persiguiéndolo. Se había negado a unirse a su grupo y quizá lo consideraron un desafío. No tenían ni idea de su presencia. Poseía el factor sorpresa y por fin tenía enemigos de verdad para poner a prueba los límites de su cuerpo recién evolucionado. Aún había un problema y él estaba justo encima. Normalmente nadie lo relacionaría con el mundo del aventurero, pero como Gleam estaba allí con él, su identidad podría quedar expuesta si alguien lograba escapar. Tampoco tenía ningún deseo real de hacerles daño a los tres jóvenes, aunque comprenderían de inmediato que era él si descubrían a Gleam. Brillo, tendrás que actuar desde las sombras, no te dejes ver y apóyame desde la cobertura. Gleam no se negó y se deslizó hacia abajo con Rusty aferrado a su espalda para acercarlo al campo de batalla. Su pequeño tamaño les facilitaba acercarse sin ser detectados, aunque el tiempo se agotaba y era necesario tomar una decisión. Si Rusty no actuaba pronto, los aventureros de rango F morirían sin duda, y mientras vivieran aún podrían distraer a los de rango D. Debería usar a esos tipos. Ahora que pisaba tierra firme, abrió la ventana de su sistema y extrajo varias piezas de armadura. Eran piezas sencillas forjadas con hierro crepuscular, pero en sus manos causarían estragos en las líneas enemigas. Siempre es mejor crear una distracción. Si Rusty tuviera labios, estaría silbando. A pesar del peligro que acechaba cerca, no sentía miedo. Algo más se agitó en su pecho metálico, un atisbo de curiosidad. Se enfrentaba a 4 aventureros de rango D. Deberían estar a su nivel, pero en lugar de miedo, solo sentía emoción. Un buen momento para poner a prueba sus habilidades y su nuevo cuerpo. Tras completar todos sus preparativos, asintió con la cabeza hacia Gleam, quien se ocultaba tras un grupo de rocas. Era hora de comenzar. Sacó un arco de su inventario y colocó una flecha de acero crepuscular en la cuerda. La punta se oscureció bajo el efecto de su elemento oscuridad y esperó el momento ideal para atacar. Los 3 jóvenes aventureros finalmente se rindieron y entregaron su preciado objeto. Este era el momento que Rusty había estado esperando. Todas las miradas estaban fijas en el tesoro. Todos los aventureros de rango D lo observaban atentamente, y Rusty decidió eliminar al que parecía más peligroso. Mira, sabía que llegaríamos a un entendimiento. Veros enseñó los dientes al soltar al joven que sostenía con una mano. Los otros 3 aventureros estallaron en carcajadas, con la mirada fija en el brillante premio que ahora descansaba en la palma de su líder. La codicia les retorció el rostro, pero antes de que pudieran deleitarse con su mal habido tesoro, una flecha oscura cortó el aire. Su sonido fue completamente ahogado por un hechizo silenciador. ¿Eh? Un escalofrío recorrió la espalda de Mireille al girarse justo a tiempo de ver la extraña flecha que se dirigía directamente hacia él. Giró el cuerpo en un movimiento casi imposible de esquivar, pero el proyectil le impactó en el hombro. Una vez alojado en su carne, una humareda negra emanó, extendiéndose por todo su cuerpo. Se quedó sin aliento y la debilidad lo dominó en cuestión de segundos. Nos están atacando. Sable gritó y alzó su arco hacia la dirección del ataque. Vio a alguien emerger de detrás de una roca y disparó al instante. Su flecha voló tan rápido como la del enemigo, impactando en la cabeza del atacante. Sin embargo, en lugar de caer, la figura continuó corriendo. ¿Qué es eso? ¿Una armadura viviente? No debería haber ninguna de esas en esta mazmorra. Los aventureros de rango D se giraron y vieron a 2 criaturas metálicas cargando. A una le faltaba la cabeza, pero aún así avanzaba con escudo y espada en mano. No hubo grito de guerra, solo el chirrido del metal. Veros maldijo en voz baja al comprender lo que estaba sucediendo, y su momento de distracción resultaría desastroso. Oliver seguía en el suelo, con la mano cerca de su lanza. Vio su oportunidad y la aprovechó. Agarrando el arma, atacó la palma abierta que sostenía el cristal arcoíris.
No pudo herir al hombre que lo había estado estrangulando momentos antes, pero golpeó con la fuerza suficiente para soltar el cristal. Pequeño mocoso. El hombre rugió mientras veía el cristal volar de su mano y aterrizar en las manos de la chica gato mientras ella se abalanzaba sobre él. Espera, corre. Oliver gritó, poniéndose de pie de un salto. Rika no dudó. En cuanto sus dedos se cerraron alrededor de la bolsa, corrió hacia uno de los estrechos túneles. Tally la persiguió, arrastrando a Oliver de la manga, incluso mientras él intentaba quedarse y luchar. Los aventureros de rango D intentaron perseguirlos, pero un enemigo invisible los obligó a retroceder. Más flechas llovieron desde la distancia, cada una de las cuales esparcía humo negro al impactar. La neblina dividió la cámara, permitiendo que los aventureros más jóvenes escaparan mientras atrapaban a los veteranos en su interior. ¿Qué es esta niebla maldita? Mireille, respóndeme, ¿estás ahí? Sable volvió a gritar, desesperada por encontrar a su aliado. Podía sentir el peligro de la oscuridad, cómo devoraba la luz y minaba la fuerza de cualquiera que entrara. Entonces vio una figura tambaleándose. Era Mireille, pero se desplomó hacia adelante con una espada clavada en la espalda. Venas enfermizas se extendían por su rostro, como si el veneno ya hubiera hecho efecto. Capítulo 178. ¿Qué son estas cosas y por qué están en esta parte de la mazmorra? Una mujer gritó mientras disparaba unas flechas contra lo que parecían ser armaduras vivientes. Aunque los monstruos eran fácilmente perforados, seguían levantándose. No encuentro el núcleo. No está donde debería estar. Maldita sea. ¿Por qué tuvo que caer ese idiota? Uno de los aventureros yacía en el suelo, pálido. Un hombre corpulento y musculoso lo sacudió y le vertió varias pociones curativas, pero el hombre no se movió. Está muerto. Déjalo. Gritó el líder del grupo, Veros. Su figura acorazada captó el resplandor de la luz dispersa en la cámara. Levantó su enorme escudo y lo estrelló contra una armadura que avanzaba. El constructo salió despedido y se estrelló contra la pared. La placa de su espalda se dobló y sus extremidades se desmoronaron. Instantes después, las piezas comenzaron a vibrar y a recomponerse. Estas no son armaduras vivientes. Son armaduras poseídas. Veros dijo mientras terminaba su análisis del enemigo. ¿Cuál es la diferencia? Respondió el hombre corpulento llamado Dan, quien seguía blandiendo su hacha en amplios arcos. Unos cuantos golpes se clavaban en la armadura y destrozaban el hierro del que estaban hechas. Sin embargo, incluso cuando eran dañadas o empujadas, de alguna manera seguían recuperándose o aparecían nuevas de la niebla negra que las rodeaba. La diferencia. Veros gruñó, levantando su escudo para bloquear otro golpe. ¿Es que las armaduras vivientes tienen un núcleo? Si lo rompes, se acaban. Estas. Escupió la palabra con ira. Estas cosas no tienen núcleo. Están siendo controladas. ¿Controlado? ¿Por quién? Sable se quebró, disparando 3 flechas en rápida sucesión. 2 encontraron huecos en la armadura, la tercera rebotó inútilmente en un escudo. Los 3 enemigos se desmoronaron solo para levantarse de nuevo, reuniéndose uno a uno. La expresión de Veros se ensombreció. Su mirada recorrió la cámara, más allá de la neblina de humo negro, como si esperara ver a alguien sonriendo con sorna en las sombras. O están en esa niebla, o nos están observando desde cerca. Entonces, ¿dónde están? Sable gritó mientras ignoraba las armaduras que se reensamblaban. Alzó su arco hacia la niebla, pero no vio nada. Apretó los dientes con frustración mientras disparaba varias flechas al azar, impactando solo en el aire. ¿Cómo voy a saberlo? Se suponía que ese idiota muerto resolvería esto por nosotros. Y deja de malgastar tus flechas. Veros espetó y luego miró al pícaro sin vida que yacía en el suelo. El hombre había sido su rastreador, el responsable de desactivar trampas y detectar enemigos ocultos. El resto del grupo eran guerreros que habían confiado en sus advertencias para evitar emboscadas. Ahora, sin él y con la niebla negra extendiéndose por la cámara, era imposible localizar a la criatura que acechaba en su interior. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperar? Las habilidades y la magia no son infinitas. Quienquiera que esté detrás de esto no podrá mantenerlo para siempre. Espero que tengas razón. Pero primero, pónganse las mascarillas. No sabemos si esta niebla es venenosa. Aunque no se adentraron en la niebla, no se quedaron de brazos cruzados.
Los 3 aventureros restantes buscaron en la mochila de su compañero caído y recuperaron máscaras. Cubrían solo la boca y la nariz, pero estaban diseñadas para resistir veneno y otros efectos corrosivos. Rusty se agazapó, oculto en la oscuridad, observando con silenciosa satisfacción el creciente pánico. Sus marionetas de hierro crepusculares chocaron una y otra vez contra los aventureros de rango D, dándole tiempo para rodearlos. Sus cuerpos blindados fueron destrozados rápidamente, pero mientras Rusty esparciera piezas de repuesto por el suelo, las construcciones podrían recomponerse. Mientras el daño no fuera absoluto, aún podrían ser controlados. Había apuntado primero al pícaro, sabiendo que el hombre había presentido algo de su presencia. Una flecha bien colocada, seguida de una rápida estocada desde las sombras, había eliminado el mayor obstáculo del grupo. Ahora solo quedaban 3. Felicitaciones, la habilidad armadura de marioneta ha alcanzado el nivel 3. La habilidad avanzó rápidamente. Gracias a sus batallas en las minas, Rusty había reunido varios cristales de maná para reponer sus reservas. Con ellos, podía mantener el elemento de oscuridad que cubría su cuerpo con una invisibilidad casi perfecta. Oyó a los supervivientes hablar de esperarlo, pero no tenía intención de darles tiempo para que se reencontraran. Parecen ser más resistentes a la oscuridad. ¿Será porque son de rango D? Había logrado deshacerse del pícaro, pero notó que el hombre aún podía salir de la oscuridad con una daga clavada en la espalda. El pícaro incluso había logrado arañar su cuerpo en un intento de contraatacar. Era evidente que no podía subestimar a estos humanoides ni confiar solo en el factor sorpresa. La cámara, aunque silenciosa, era amplia, y su niebla no podía cubrirla por completo, no con sus reservas de maná. Era hora de pasar a la siguiente parte del plan. Es tu momento de brillar, Gleam. Rusty recogió una pequeña piedra del suelo y la arrojó hacia donde Gleam la esperaba. En cuanto la piedra pasó rodando junto a ella, supo que la señal había llegado. Los tentáculos de Gleam vibraron de emoción al recibir el mensaje. Ocultos tras un grupo de estalagmitas, sus ojos brillaban como estrechas lunas crecientes. Levantó las antenas y comenzó a lanzar. Una oleada de energía ardiente pronto apareció ante su forma de insecto. ¡Fuosh! Una flecha llameante surgió de las sombras, su brillante estela naranja atravesó la oscuridad. Golpeó una roca cerca de Gran y estalló en chispas. Este se estremeció y giró su enorme cuerpo hacia la fuente. ¡Maldita sea, hay un mago ahí dentro! Gritó Gran mientras levantaba su hacha. Sable vio una segunda flecha llameante dirigiéndose hacia ellos y la esquivó. Rápidamente sacó una flecha, la colocó en su arco y disparó a la niebla. No podía ver al lanzador, pero era posible predecir la ubicación del enemigo por la trayectoria del hechizo. Él. Por un instante, el silencio invadió la cámara, y luego cayeron más flechas llameantes. Parecían provenir de todas partes, incluso desde arriba, como si múltiples magos se ocultaran tras la niebla. Mientras las flechas volaban, la persona que las disparaba entró en pánico. Una flecha se había clavado en el suelo y casi le había atravesado el caparazón. Podía desviar algunas flechas con magia, pero seguía en el mismo sitio. Cuando un disparo estuvo peligrosamente cerca de alcanzarla, finalmente decidió buscar un nuevo escondite. Muéstrate, cobarde. Gran rugió y avanzó con paso firme, blandiendo su hacha a través de la niebla. La hoja derribó a 2 de las marionetas de Rusty, dispersando sus partes en todas direcciones, pero las construcciones seguían recomponiéndose. Veros permaneció más tranquilo, aunque el brazo que sostenía su escudo temblaba ligeramente bajo los constantes golpes. Dudó en adentrarse en la niebla arremolinada o correr hacia la salida porque creía que su verdadero enemigo aguardaba en la oscuridad, listo para atacar. Otra ráfaga de flechas llameantes se dirigió hacia ellos, obligando a todos a esquivar, y este era el momento que Rusty había estado esperando. El cuerpo de Rusty se tensó como un resorte. Valiéndose de las fieras distracciones de Gleam, se había colocado al flanco de Gran. El ancho pecho del bárbaro estaba desnudo y relucía de sudor, un blanco perfecto. Rusty plantó los pies con firmeza y retiró su brazo metálico. La alabarda relucía con acero crepuscular encantado mientras la cargaba con maná. Fortalecer el encantamiento. Mientras el encantamiento se activaba, gritó el nombre de la habilidad en su mente. La mayor parte de su poder ya se había gastado contra otros monstruos, pero aún quedaba una carga poderosa.
Con su nueva habilidad que fortalecía los encantamientos, Rusty estaba seguro de que podría derrotar al guerrero musculoso que miraba hacia el otro lado. BZZZZT. El arma se le escapó de la mano, y la punta vibró con energía eléctrica, amplificada por la habilidad. La alabarda cortó el aire como un rayo, dejando una estela de chispas. Los instintos de Gran no eran tan agudos como los del pícaro, y abrió los ojos de par en par al oír un estruendo a sus espaldas. Intentó girar, pero la alabarda dio en el blanco. El arma se estrelló contra un costado de su pecho. Una onda expansiva se extendió, desprendiendo trozos de piedra del techo de la caverna. El hacha de Gran salió volando de sus manos mientras su enorme cuerpo era lanzado hacia atrás contra una columna de roca. El crujido de costillas y huesos al romperse resonó, y se desplomó hacia adelante, tosiendo sangre. Gran. Sable chilló, con la voz quebrada por el miedo genuino. Disparó 3 flechas con furia ciega, cada una atravesando la niebla hacia el origen del ataque. Rusty había expuesto su posición por un instante, y ambos aventureros aprovecharon la oportunidad. Una flecha rozó su cuerpo metálico, pero se dobló a un lado, incapaz de perforarlo. Las 2 siguientes fueron desviadas por su escudo, que ahora también tuvo que alzar contra Boros, quien saltó a la oscura niebla como un loco. Debe ser el líder. Apóyame, Sable. No tienes que preguntarme. Antes de que pudiera terminar, unas ráfagas de fuego surgieron tras ella, obligándola a dar una voltereta hacia atrás desesperada para salvarse. Por el rabillo del ojo, finalmente vio la fuente. Una hormiga plateada se aferraba al techo de la caverna, oculta entre las rocas. Al verla, Gleam se escabulló tras un escondite, manteniendo activo el hechizo silenciador para confundir a la arquera. Maldito bicho. Los ojos de Sable estaban inyectados en sangre al activar una extraña habilidad. Aunque solo una flecha salió de su carcaj, se dividió en varias y cayó sobre el techo donde Gleam había estado momentos antes. Si no podía localizar a su enemigo, había decidido destruirlo todo a su alrededor. Rusty se dio cuenta, pero no pudo hacer nada para ayudar a Gleam. De alguna manera, el aventurero de rango D había logrado enfrentarse a su elemento de oscuridad y ahora lo estaba enzarzando en una batalla. Sus armas chocaron en furiosos golpes, pero ninguno logró la ventaja. Sus armaduras absorbieron los golpes y, salvo algunos cortes superficiales, ambos luchadores salieron prácticamente ilesos. Era evidente que la extraña máscara que llevaba el hombre era la responsable del efecto. Además, llevaba un casco, lo que le impedía quitárselo. Aún así, Rusty no entró en pánico. Tras algunos intercambios con este oponente, se dio cuenta de algo importante. El hombre no era ni de lejos tan fuerte como el luchador al que se había enfrentado antes, y esto podría deberse a su clase. Clasificación. Guerrero acorazado L11. Tipo. Humano. Su nivel era superior al del artista marcial con el que Rusty había luchado unos días antes durante la prueba del gremio de aventureros. Esto reveló que, así como había monstruos raros y poderosos, las clases también podían variar en rareza y fuerza. Aunque este hombre era un rango D en su tercera clase, aún se encontraba en el extremo inferior del espectro. Rusty, por otro lado, era un monstruo con una evolución rara, un auténtico élite. Con un certero placaje con el escudo, envió al hombre tambaleándose hacia atrás y luego lanzó su espada hacia adelante para confundir a su enemigo. Como era de esperar, Veros alzó su escudo para desviarlo y no estaba preparado para ver otra arma surgir de la nada. Ahora, blandiendo una maza, activó varias habilidades para fortalecer su ataque, incluyendo abrazo crepuscular menor e incluso aura de terror básica, que podía hacer que un enemigo se estremeciera por un instante. Ese instante fue todo lo que necesitó. La maza de Rusty cayó con una fuerza brutal. El guerrero acorazado intentó parar con su espada, pero la diferencia de fuerza se hizo evidente al instante. Metal chocaba contra metal, y el golpe de Rusty destrozó la hoja al impactar. Fragmentos de acero se dispersaron en todas direcciones, chispeando al impactar contra sus cuerpos acorazados. Un golpe limpio en el costado del hombre lo hizo caer al suelo. El metal se dobló por el impacto y se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Veros dejó escapar un jadeo y escupió sangre dentro de su máscara mientras caía hacia adelante. Se agarró el costado, pero se negó a ceder. ¿Qué estás haciendo, Sable? Ayuda. Antes de que pudiera terminar, Rusty se abalanzó hacia adelante. Su velocidad aumentó ahora que estaba en su cuerpo multiusos, sin partes restringidas que lo frenaran. Una lluvia implacable de golpes cayó sobre él, cada uno con una fuerza aplastante.
El daño interno aumentó hasta que Veros cayó de rodillas. El escudo de Veros se le resbaló de la mano temblorosa y cayó al suelo de piedra. Su respiración áspera a través del filtro de su máscara, cada inhalación más húmeda que la anterior. La sangre rezumaba por debajo de su yelmo mientras sus guanteletes rozaban el suelo en un inútil intento de levantarse. Rusty se cernía sobre él, con la maza cargada de fragmentos de acero abollados, y sus ojos brillaban con una luz cambiante de blanco y negro. No. El grito de desafío escapó de sus labios, pero no pudo detener lo inevitable. La maza de Rusty cayó una última vez, hundiendo el yelmo y reduciendo su cabeza a papilla. El cuerpo se desplomó a un lado, sin vida. El líder del grupo no era más que un cadáver destrozado. Rusty se giró hacia la última superviviente. La mujer estaba rodeada por 3 marionetas de hierro. Carecían de fuerza para matarla, pero eran más que suficientes para mantenerla inmovilizada. Con su enemigo más fuerte derrotado, por fin podía concederle un respiro a Gleam. «Aléjate de mí». Su voz se quebró al fijar la mirada en el líder caído. Lanzó una lluvia de flechas desesperada, pero Rusty alzó su escudo y las apartó. Una flecha le atravesó la rodilla, pero él siguió adelante imperturbable. Su cuerpo era una construcción de metal mágico en lugar de carne. Las articulaciones no significaban nada para él. Paso a paso, fue acortando la distancia, y pronto su lucha llegó a su fin. «No, quédate atrás, no puedo, no, por favor». La mujer le rogó que se detuviera, y por un instante lo hizo. Observó su patética figura mientras las lágrimas le corrían por los ojos y los mocos le goteaban por la nariz. Sin embargo, notó que su mano aferraba una daga oculta, y recordó cómo se había comportado al enfrentarse a los 3 aventureros más débiles. Esta no era una víctima. Era una depredadora que por fin había conocido a alguien más fuerte. Su maza descendió y la golpeó de lleno en la cara. El golpe la silenció al instante, y su cuerpo se desplomó inerte en el suelo. Con eso, la batalla terminó. La niebla oscura que rodeaba la zona se desvaneció rápidamente, y llegó justo a tiempo, ya que casi se le acababan los cristales de maná. «Esos son todos. Lo logramos, Gleam». Gritó y se giró hacia donde debería estar Gleam, pero algo andaba mal. Ella no respondió a sus llamadas, y en la esquina, solo vio un montón de flechas y un pequeño charco de sangre. Capítulo 179. Los pasos de Rusty resonaban mientras seguía el fino rastro de sangre por el suelo de la caverna. Parecía haber empezado en el techo, con gotas que caían y se extendían tras la última formación rocosa. Su triunfo inicial se convirtió en inquietud, y empezó a gritar. «¿Destello?» Lo intentó de nuevo al acercarse, pero no hubo respuesta. Las gotas se volvieron más pesadas, y al doblar la esquina, se quedó paralizado. Apretada contra el muro de piedra, Gleam se retorcía débilmente. Una de sus brillantes piernas plateadas yacía a varios metros de distancia, rota limpiamente por una flecha. Otra estaba clavada contra la pared por una segunda flecha. No había logrado esquivar el ataque completo, y Rusty se quedó indefenso, sin saber qué hacer. «Destello». «Espera, te sacaré de ahí». Rusty se abalanzó hacia adelante. Su primer instinto fue arrancarle la flecha que la inmovilizaba en el lugar. «Para, Rusty. Solo empeorarás la hemorragia». Antes de que pudiera actuar, la voz de Alexander resonó dentro de su casco. «Pero está herida. ¿No deberíamos sacarla?» La voz de Rusty estaba llena de preocupación. Desconocía la fisiología de monstruos y humanoides. Era la primera vez que veía a Gleam gravemente herida, y no tenía ni idea de cómo reaccionar. Era un monstruo capaz de curarse con metal, pero su amiga era diferente. Estaba hecha de carne y hueso y necesitaba otros medios para recuperarse. «Primero, cálmate». Alexander gritó en un intento de sacar a Rusty de su estado de preocupación. «Gleam, ¿puedes lanzarte un hechizo de sanación? Al menos lo suficiente para detener la hemorragia». Al principio, Gleam no reaccionó. Su cuerpo temblaba de dolor. Pero entonces sus antenas se crisparon. «Eso es todo», dijo Alexander, animándola a continuar. Rusty retrocedió y le permitió tomar la iniciativa. Un resplandor de energía sagrada se extendió sobre Gleam, envolviéndola en un suave resplandor. Lentamente, sus heridas comenzaron a cerrarse, y por fin pudieron extraer la flecha que la sujetaba a la pared. «Lo sé, tus piernas». Rusty se agachó junto a ella, con manos metálicas temblorosas al recoger la pierna cercenada del suelo.
Aún brillaba tenuemente a la luz de la caverna, pero el extremo estaba destrozado, roto e inútil. La sostuvo cerca, como si así pudiera curarla. ¿Dos desaparecidos, pueden ser reemplazados? Preguntó a sus dos guías mientras examinaba a Gleam. Le faltaban dos patas, y para colmo, estaban del mismo lado. Gleam era una hormiga con 6 patas, pero a la izquierda solo le quedaba la del medio. Podía mantenerse en pie, aunque moverse le resultaba difícil. ¡Qué problemático! A menos que usemos magia de alto nivel o un elixir potente, la regeneración de extremidades es muy difícil de lograr. Esta vez fue Aburdón quien habló. ¿Elixires potentes? Rusty repitió las palabras y entonces recordó que acababa de derrotar a 4 aventureros de rango D que portaban muchos objetos. Era posible que tuvieran algún tipo de poción o elixir curativo. De inmediato, giró su cabeza metálica hacia sus cuerpos caídos y, para su sorpresa, vio movimiento. ¿No estaba muerto? Rusty murmuró entre dientes, apretando con más fuerza el mango de su maza. De entre los escombros, el bárbaro gran se alzó. Tenía el pecho destrozado y la sangre manaba a raudales de sus labios, pero se abrió paso hacia arriba, arrastrando su cuerpo destrozado hacia el hacha caída. El golpe de la alabarda encantada debería haberlo liquidado de inmediato, pero la pura vitalidad del hombre lo mantuvo aferrado a la vida. Cuidado. Está al borde del abismo, pero si tiene un rasgo de berserker, aún podría ser peligroso. Acaba con él, Rusty. Se escuchó la voz de Alexander y Rusty asintió rápidamente. Quédate aquí, Gleam. No tardaré mucho. Se levantó lentamente, con los ojos brillantes fijos en el bárbaro. Gran escupió más sangre mientras avanzaba a rastras, pero sus movimientos eran lentos y débiles. Tú, monstruo, te mataré. Las palabras se interrumpieron, ahogadas por la sangre que le llenaba la boca. Al principio, Rusty pensó que debía darse prisa, pero el hombre parecía completamente agotado. Un charco rojo oscuro se extendía bajo él, y sus piernas ya no le obedecían. Aún así, gateó, arrastrándose hacia su ar. Rusty no se apresuró. Avanzó paso a paso, alcanzando el hacha antes que el bárbaro, que ahora se cernía sobre él. Es por tu culpa que Gleam resultó herido. Alzó su maza en alto, y pronto la furia se apoderó de él. La maza de Rusty se estrelló contra el suelo, destrozando el hombro del bárbaro. Hueso y carne se quebraron bajo el golpe, y Gran aulló, con voz potente y gorgoteando por la sangre que se acumulaba en su garganta. Sin embargo, incluso al borde de la muerte, su mano seguía extendida hacia el hacha, con los dedos crispados en obstinada resistencia. Deberías haberte quedado abajo. La maza volvió a caer, aplastando el otro brazo del hombre. El cuerpo de Gran se convulsionó, pero se negó a morir en silencio. Rusty, ¿qué estás? Alexander intentó gritar, conmocionado por la repentina brutalidad de Rusty. Nunca había mostrado mucha compasión con los aventureros, pero esto era diferente. Rusty podría haberlo rematado en cualquier momento. En lugar de golpear la cabeza, apuntó a todo lo demás. Una vez destrozados ambos hombros, pasó a las rodillas, golpeando con un odio implacable. Aplastar. 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 ¿Qué sensación más curiosa? Llamó a Aburdón mientras un extraño cambio comenzaba a manifestarse. La luz de Alexander en la cuenca del ojo derecho comenzó a desvanecerse, pero el brillo de Aburdón se intensificó. La armadura, antes pálida, atrapada entre la luz y la sombra, comenzó a cambiar. Manchas negras se extendieron como tinta derramada, oscureciendo el metal. Cada golpe se fundía con el siguiente. Rusty ya no luchaba contra un guerrero. Estaba descuartizando un cadáver. Su armadura se oscurecía con cada golpe. Vetas de sombra latían en el metal, alimentándose de su furia. Pero, por fin, la voz de Alexander logró abrirse paso. Rusty. Ya basta. Su voz retumbó dentro del casco. Contrólate. Estás perdiendo algo más que la paciencia. La conexión volvió a su lugar. Las sombras se alejaron y la luz blanca recuperó su brillo. No, continúa, Rusty. No dejes que este héroe tonto te dé órdenes. Piérdete más. Aburdón se había perdido en el momento y solo entonces se dio cuenta de que la transformación estaba llegando a su fin rápidamente. Sus palabras fueron ignoradas, pues Rusty había logrado contenerse. Frente a él yacía un cadáver maltrecho que ya no parecía humano. Antes de que pudiera comprender por completo lo sucedido, un mensaje del sistema apareció ante sus ojos.
Has ganado más 3816 puntos de experiencia. Felicidades, has ganado un nivel. La experiencia obtenida en esta batalla fue mucho mayor que cualquier otra que Rusty hubiera obtenido de los monstruos a los que se había enfrentado antes. Había subido de nivel, pero no sentía alegría, pues su amigo seguía gravemente herido. Su mirada se dirigió a la ventana del sistema que mostraba el estado de Gleam. Allí notó algo notable. Había alcanzado un nivel muy alto y ahora estaba a un paso del nivel 15, el máximo para los monstruos de rango E. Espera, ¿los monstruos no adquieren nuevos cuerpos al evolucionar? ¿Podría eso arreglar Gleam? Rusty dejó de lado los pensamientos sobre su reciente transformación y se concentró por completo en su condición. Sabía que los monstruos experimentaban grandes y drásticos cambios físicos al evolucionar. Su propia transformación había sido única, pero si tenía razón, quizás las extremidades de Gleam podrían recuperarse tras derrotar a algunos enemigos más. Probablemente sí, Rust. Es un fenómeno bien documentado. Todas las heridas sanan tras una evolución. Respondió Alexander, quien parecía distraído y cansado. Aburdón permaneció en silencio, aún procesando lo que acababa de suceder y quizás preguntándose su significado. Rusty, sin embargo, ya lo había dejado a un lado y se apresuró a regresar con Gleam. Aunque su nivel había subido y había adquirido nuevas habilidades, su cuerpo seguía destrozado. Ninguna de las habilidades adquiridas les ofrecía regeneración, dejándole solo un camino a seguir. No te preocupes, Gleam. Te lo arreglaremos. Gleam había intentado tambalearse hacia adelante para subirse a su hombro, pero necesitaba su ayuda para levantarse. Era demasiado peligroso para ella quedarse allí mientras él luchaba contra enemigos, así que la colocó dentro de su cavidad torácica. Vamos. Sin pensarlo, salió disparado hacia uno de los pasillos, pero antes de que pudiera salir, Aburdón lo llamó. ¿Vas a dejar todo ese botín? ¿Ya olvidaste por qué vinimos? El señor demonio habló con un interés inusual, pues normalmente le importaban poco esas cosas. Pronto, su verdadera intención quedó clara. ¿De verdad vas a dejar que estos humildes aventureros se salgan con la suya después de lo que le hicieron al pobre Gleam? No le hagas caso, Rusty. Solo intenta enfurecerte, gritó Alexander al darse cuenta de lo que intentaba Aburdón. ¿Eh? Lady Gleam merece venganza, dejen sus cuerpos irreconocibles. Rusty se detuvo en seco y miró los tres cuerpos humanos que yacían en el suelo. Aunque los había derrotado, no los había mutilado como al bárbaro. Sus cuerpos estaban prácticamente intactos, y aún había margen para que su ira encontrara una salida. Por un instante, su ira reapareció, pero la sensación se desvaneció en cuanto sintió un suave golpeteo en el pecho. Era Gleam, diciéndole que no se preocupara y que todo estaría bien. Sin embargo, al observar la zona, notó varios objetos dispersos cerca de los aventureros. Algunos estaban encantados, y eran demasiado valiosos para dejarlos atrás. Si los ignoraba, el sacrificio de Gleam no tendría sentido. ¿Qué esperas, mi querido Rusty? Deja que tu ira se filtre por tu metal. Guarda silencio por ahora, Aburdón. Rusty se negó a dejarse llevar por las burlas de Aburdón. Era un claro intento de llevarlo al límite otra vez, para ver qué sucedería si se rendía por completo a la sombra interior. En cambio, caminó hacia los cadáveres mientras sus ojos brillantes escudriñaban el campo de batalla. Los aventureros estaban preparados y bien equipados. Quizás algo entre sus pertenencias podría ayudar a la recuperación de Gleam o al menos evitar que semejante desastre volviera a ocurrir. Primero se agachó junto al cuerpo de la arquera. La bolsa de sable se había abierto, revelando flechas talladas en hueso encantado. Rusty las recogió y las guardó en su inventario, luego desató una pequeña bolsa en su cinturón. En cuanto la abrió, un tenue resplandor se derramó de ella. Son muchas monedas. Rápidamente se guardó todo en el bolsillo, incluyendo el arco y el carcaj de ella. Luego se dirigió al pícaro que había derrotado primero. Dentro de su bolsa encontró varios objetos extraños, algunos parecidos a bombas y otros con aspecto venenoso. El pícaro llevaba muchos viales, lo que sugería que había sido el responsable de curar al grupo. Sin embargo, ninguna de las pociones podía regenerar extremidades, así que Rusty las apartó y continuó su búsqueda. El hombre al que había machacado no llevaba nada de valor salvo el hacha que empuñaba. Rusty la guardó en su inventario y se concentró en su líder acorazado.
La armadura del hombre era de alta calidad y estaba forjada con un metal distinto del acero encantado, uno que Rusty no pudo identificar. No quería perder tiempo examinándola más. Tras empacarla y guardar todas sus armas, era hora de partir. Bueno, ahora vámonos. Gleam respondió con entusiasmo, aunque Rusty no estaba seguro de si solo fingía ser fuerte. Entendía que las criaturas de carne y hueso tenían una relación muy diferente con sus cuerpos. Él mismo era un monstruo de armadura viviente, que se movía mediante magia y podía reemplazar piezas rotas con facilidad. El cuerpo de Gleam, sin embargo, no podía repararse tan fácilmente. Solo podía especular sobre el dolor que realmente estaba padeciendo. C. Un monstruo se estrelló contra el suelo, y su gran globo ocular se salió de su órbita al ser abatido. No hubo piedad, y los monstruos de rango E no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Los golpes llegaron sin previo aviso, y en cuestión de segundos varios cadáveres yacían en el suelo. Ninguno fue registrado ni revisado en busca de objetos. Simplemente se trasladó a otro lugar para repetir el proceso. Aunque los monstruos cayeron rápidamente, la experiencia adquirida fue decepcionante. Rusty se negó a rendirse. Siguió nuevos caminos y se concentró en adentrarse en la mazmorra. La batalla anterior ya estaba olvidada, y no pensó en los 3 jóvenes aventureros que había rescatado. Su mente estaba fija en un solo objetivo: volver a subir el nivel de su amigo. Pasó una hora y luego otra. Evitaba a otros grupos de aventureros y se abstenía de atacarlos para ganar experiencia. Aburdón lo instaba a entregarse a la emoción de la batalla, mientras que Alexander, como siempre, se oponía. Rusty eligió la ruta más segura, y tras medio día de esfuerzo, por fin la vio. Gleam había alcanzado el nivel 15. Lo logramos, Gleam. Una vez completado el trabajo, le quitaron a Gleam la coraza y lo depositaron en el suelo. Si bien su pequeña amiga había evolucionado sola, ahora veía múltiples opciones para su próximo camino, y la decisión era suya. Hormiga mágica brillante. Insectoide E+. Una evolución directa de la rara hormiga mágica reluciente menor. Este monstruo prioriza los ataques mágicos mejorados y presenta un tamaño corporal aumentado para acomodar su mayor reserva de maná. Soldado hormiga de maná Mirm. Insectoide E. Una variante mágica del soldado hormiga Mirm. Su cuerpo conserva aproximadamente el mismo tamaño, pero sus poderes mágicos le otorgan mayor poder y velocidad. Puede lanzar hechizos capaces de devastar a múltiples enemigos. Hormiga mágica brillante de alas plateadas pequeña. Insectoide E+. Una evolución directa de la rara hormiga mágica plateada voladora pequeña y brillante. Este monstruo se centra en ataques mágicos y combate aéreo. Sus alas plateadas son extremadamente afiladas y pueden cortar el acero. Reina de la hormiga cornuda. Insectoide E. Una variante cornuda más rara de la hormiga reina del mirto. Una vez adulta, se vuelve inmóvil para dedicarse por completo a la reproducción. Como siempre, había muchas opciones, incluyendo algunas que otorgaban acceso directo al rango de Rusty sabía que no era así. Comprendía que era más prudente apegarse a evoluciones menores, ya que permitían ganar puntos extra. Solo había un camino, y pronto tomó una decisión. Una vez hecho esto, Gleam entró en un estado de animación suspendida. A Rusty solo le quedaba montar guardia y esperar que, al terminar el proceso, sus piernas volvieran a estar completas. Capítulo 180. Ahora que tenemos algo de tiempo, ¿podemos hablar de eso? ¿Con eso qué quieres decir? Quiero decir, cuando atacaste a ese aventurero, parecías perder el control, e incluso tu cuerpo empezó a cambiar. Yo, no sé. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera, como si la rabia no me perteneciera. No estaba pensando. Solo quería aplastarlo, hacerle sentir todo lo que Gleam había sentido. Rusty le respondió a Alexander encogiéndose de hombros, un gesto que había aprendido al observar a los humanoides en la ciudad. En realidad, no sabía qué había pasado. Sintió como si todo se hubiera vuelto rojo y sus emociones se le escaparan de las manos. Solo podía pensar en destruir a la persona que tenía delante, y solo se concentraba en eso. Fue bastante estimulante, ¿no crees? Como un alivio. ¿Por qué no te pierdes más a menudo? Aburdón soltó una carcajada. Le preocupaba mucho menos que Alexander y, en lugar de advertir a Rusty, lo animó a repetirlo. ¿En serio? No recuerdo que me sintiera bien. Solo recuerdo que no me sentía yo misma. No le hagas caso, Rusty. Solo quiere usarte. ¿Usarme?
¿De verdad eres aburdón? ¿Yo? ¿Usarte? No, claro que no. ¿De dónde sacaste semejante idea? Por un momento, Rusty consideró ordenarle a Aburdón que revelara sus verdaderas intenciones, pero ya tenía una idea clara de cuáles eran. Este guía ansiaba libertad. Instó a Rusty a que lo colocara dentro de una de las armaduras vivientes, con la esperanza de escapar de su forma actual. Era evidente que el señor demonio deseaba seguir su propio camino. Rusty no lo consideró un problema. Quizás en el futuro les concedería la libertad a los dos guías. Por ahora, sin embargo, hasta que alcanzara una forma superior de ser, tenía la intención de seguir usándolos para orientarse en el asentamiento humano. No te creo. Mis intenciones no son más que puras. Aburdón se rió entre dientes, y su voz se estiró de forma antinatural, como si se burlara de la palabra misma. Pura maldad. Alexander murmuró justo después mientras intervino. Silencio los dos. Rusty finalmente se enojó lo suficiente como para silenciarlos. Se levantó de su puesto de observación y comenzó a regresar a donde estaba su amiga. La mazmorra que los rodeaba seguía llena de peligros, y su amiga estaba en medio de una transformación que la dejaba inmóvil. Rusty tuvo que quedarse cerca y vigilarla. No muy lejos de su posición se alzaba un cofre de metal, con una forma muy parecida a la de las casas comunes. Un resplandor radiante emanaba de sus bordes, y en su interior descansaba Glean. La había colocado allí, negándose a dejarla tocar el suelo de la mazmorra, pero igualmente reacio a mantenerla dentro de su propio cuerpo. Si estallaba una batalla, podría resultar herida mientras él se movía. Ya han pasado unas horas. ¿Cuánto tardará esto? Rusty caminaba de un lado a otro, la luz del cofre proyectaba su sombra contra las paredes de la caverna. Sus pasos no resonaban, pues había estado practicando sus propios hechizos. Ahora era capaz de rodearse de una burbuja de silencio, lo que le permitía permanecer oculto mientras escuchaba atentamente a cualquiera que intentara acercarse desde lejos. También podría echar un vistazo al botín mientras estoy aquí. Aún estaba inquieto tras lo ocurrido con Glean. Una lluvia de flechas le había destrozado las piernas, y ya se preguntaba si debía expandir su armadura para cubrirlas. No sería tarea fácil, ya que las patas de hormiga eran muy diferentes de los dedos o extremidades humanas, pero estaba seguro de que si se lo proponía, lo lograría. El temporizador de reinicio de la forja de almas estaba a punto de terminar. Una vez dentro, podría concentrarse en su nuevo diseño o, más realista, recargar los encantamientos de su alabarda de relámpagos. También podría intentar recrear algunos de los encantamientos que le había pedido a Burdón que recordara. Con la ayuda de sus guías, ya había reunido varios en la tienda, y dentro de la forja de almas probablemente podría grabarlos en una de sus armas. En su inventario se encontraba el botín de sus aventuras de rango D. El dinero ascendía a casi 10 monedas de oro, que podía invertir en su proyecto de herrería. Su guarida estaba en mal estado, y reparar el techo derrumbado y sellar las goteras sería un buen punto de partida. También podía comprar materiales que le ayudaran con la forja y el encantamiento, materiales lo suficientemente resistentes como para soportar metales ricos en maná como el mineral que había descubierto recientemente. El mineral que había extraído de la mazmorra podía refinarse para obtener acero encantado, pero eso era solo el principio. Al combinarlo con otros metales, podía crear diferentes aleaciones, algunas más resistentes al maná, otras más aptas para resistir golpes físicos. El mundo de la artesanía se abría ante él, y todos los recursos que había reunido le ayudarían a dominarlo. También le quedaron varios objetos más, como el arco del arquero y las dagas del pícaro. Cada uno contenía un encantamiento menor que podía resultar peligroso si se manejaba mal. El hacha que empuñaba el hombre al que había golpeado hasta la muerte era especialmente distintiva. Si empezaba a usarla, otros aventureros podrían reconocer el arma y relacionarlo con la caída del grupo. Pocas personas en la región eran capaces de derrotar a un grupo entero de aventureros de rango D, y aunque era un recién llegado y era improbable que sospecharan de él, era fundamental ser cauteloso. En lugar de arriesgarse, tendría que vender estas armas o fundirlas para obtener piezas. No hay ningún gremio de ladrones en esta ciudad, será mejor no tentar a la suerte. Una vez decidido, volvió a la espera. El resplandor dentro del cofre se intensificó, y por un momento consideró cubrirlo con tela. Descartó la idea, preocupado de que Gleam se asfixiara sin aire.
Por suerte, la habilidad de Agurdon para leer mapas había demostrado ser fiable, y este callejón sin salida no contenía nada de valor. Ningún aventurero se acercaba, y tras unas horas más, la luz comenzó a desvanecerse. La transformación era completa. Gleam. ¿Me oyes, Gleam? El resplandor se atenuó hasta que solo tenues volutas de maná se elevaban como humo. Rusty levantó la tapa con cuidado, casi temeroso de lo que pudiera encontrar dentro. Sus manos metálicas temblaban de anticipación y de miedo a que aún le faltaran las extremidades. Al principio, solo hubo silencio. Luego, un leve chirrido resonó desde el cofre. Rusty se quedó paralizado, con la mirada fija en la figura que llevaba dentro. Su brillo había cambiado, y parecía un poco aturdida. Su caparazón relucía más que nunca, pulido como la plata, con cada línea pulida y reforzada. Incluso parecía un poco más grande que antes. Lo más sorprendente de todo era que sus piernas habían recuperado su piel. 6 esbeltas extremidades se flexionaban y golpeaban contra el pecho como si se pusieran a prueba por primera vez. Tus piernas. Rusty casi se tambalea hacia adelante, pero se apoya contra el cofre de metal. Han vuelto. Gleam salió con una gracia sorprendente. Sus movimientos también habían cambiado, más fluidos y precisos. Tras alejarse del cofre, probó cuidadosamente su peso sobre las nuevas piernas. Al principio dudó, pero en cuestión de segundos movía con confianza, girando en los pasos de baile familiares, que se habían vuelto aún más elegantes que antes. ¿Ves? No había de qué preocuparse, dijo Alexander mientras la veía bailar. Sí, pero aún así, tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Rusty observó cómo Gleam saltaba y se escabullía. Sus alas se habían agrandado y tenían un borde afilado. Al abrirlas, el brillo plateado de sus puntas cortó una fina línea en la pared de piedra con un simple roce. Esos deben estar afilados. Rusty comentó y Gleam sonrió. Tut. Por favor, ten cuidado con ellos cerca de los niños, Gleam. Alexander añadió, pero esto hizo que la pequeña hormiga frunciera el ceño. Ella lo sabe. No hace falta que se lo recuerdes. Gleam es muy responsable. Dijo Rusty, intentando tranquilizarla. Gleam no tardó en subirse a su hombro. Aunque había ido creciendo a un ritmo constante, su tamaño no había aumentado tanto. El mayor cambio estaba en su brillo. Con cada transformación, parecía cada vez más plata pulida, y Rusty no pudo evitar preguntarse si con el tiempo se convertiría en una especie de criatura viviente con armadura. Encaramada en su hombro, Gleam se elevó brevemente en el aire. Su cuerpo se equilibró perfectamente sobre sus nuevas extremidades al dar un salto en el aire, aterrizando con un suave chasquido de pies. Rusty solo pudo aplaudir ante la demostración de agilidad, y luego se encontró revisando sus estadísticas. Nombre. Gleam. Clasificación. Hormiga mágica brillante de alas plateadas pequeñas E+L1. Tipo. Insectoide. Puntos de vida HP 239, 239. Puntos mágicos MP 390, 390. Puntos de resistencia SP 211, 211. Fuerza 65 Agilidad 126 Destreza 110 Constitución 99 Inteligencia 146 Sabiduría 144 Fuerza de voluntad 135 Durabilidad Cuando Rusty alcanzó este nivel, ya había ganado puntos extra, pero Gleam aún no lo había logrado. Sus estadísticas, que potenciaban el lanzamiento de hechizos, estaban muy cerca del límite de 150 puntos. Pronto ella también ganaría puntos extra, que se trasladarían más adelante, igual que los suyos. El progreso de Rusty se había ralentizado un poco desde que se convirtió en un monstruo de rango D. Derrotar al grupo de aventureros y a los monstruos mineros le había proporcionado bastante experiencia, pero aún estaba en el nivel 4 y no había adquirido nuevas habilidades. Con el límite de rango D ampliado de 15 a 25, sabía que permanecería en ese rango durante bastante tiempo. Me pregunto qué nuevas habilidades adquirió. Tras revisar la pantalla de estado, se tomó un tiempo para revisar la lista de Gleam y mencionar las nuevas habilidades. Había adquirido una al alcanzar el nivel 15 y otra tras completar su evolución. Filo de ala plateada habilidad activa. Al vibrar las alas a gran velocidad, se puede liberar una onda cortante de aire comprimido impregnada de maná. Su poder de ataque aumenta con la inteligencia. Cuerpo conductor de maná habilidad pasiva.
El cuerpo de la hormiga ahora actúa como un canal natural para la energía mágica. Los hechizos lanzados se vuelven más estables y la eficiencia del maná mejora. La primera habilidad le proporcionó un método de ataque fiable, mientras que la segunda mejoró su capacidad para lanzar hechizos. Ambas resultarían invaluables en los desafíos que se avecinaban. Estaba un poco celoso de la segunda, ya que él mismo tenía dificultades para lanzar hechizos, pero ya poseía muchas habilidades propias en las que debía centrarse. Bueno, regresemos a nuestra guarida, Gleam. Sin nada más que hacer, era hora de regresar. Una vez que Gleam volvió a su hombro, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Estaba feliz, pero no podía ignorar la posibilidad de que les aguardaran problemas. Durante las horas que pasó vigilando a Gleam, había guardado cuidadosamente todo en su inventario para no parecer sospechoso. Sabía que este incidente podría causar más problemas, ya que había habido testigos. ¿Has visto algún monstruo extraño dentro de la mazmorra, escondido tras humo negro? ¿Quién? ¿Yo? No, no he visto nada. Bueno, entonces sigue adelante. Tal como lo esperaba, la situación se descontroló cerca de la salida de la mazmorra. Oliver y sus dos amigos casi fueron robados y posiblemente asesinados por ese objeto arcoíris. Ahora era evidente que los tres habían logrado escapar y habían informado de todo al gremio. Esto creó complicaciones, ya que no se le permitió salir y, para colmo, había llegado alguien con quien ya se había topado. ¿Qué te parece verte por aquí, Eddington? Es Edmund. Ah, ¿puedo llamarte, Seguro. Era el hombre con el que había luchado durante la prueba de rango D del gremio. Probablemente estaba allí para investigar qué había sucedido con el grupo de rango D que había desaparecido medio día antes y posiblemente llevarlos ante la justicia. El enorme perro monstruo que había permanecido en silencio antes también estaba allí. Lo miraba, olfateando mientras se acercaba. Toby, ¿hueles algo? Melville observó el intercambio mientras Rusty permanecía inmóvil en su sitio. La criatura canina se acercó y continuó olfateando, pero al cabo de un momento se dio la vuelta. Rusty lo había predicho. El olfato era uno de los principales medios de caza de los humanoides y otras criaturas. Había adoptado su cuerpo de aventurero, el que no participaba en la pelea, y que no conservaba rastro alguno del olor de los aventureros. Parece que me equivoqué. Cuídate. Una vez que el Gran Khan perdió el interés, Melville se alejó con él. Como antes, estaba comiendo algo. Es mejor que no nos quedemos más tiempo del debido. Esa es una buena idea, Alexander. Rusty se giró y se dirigió a la salida, y una vez fuera, fue directo a su guarida. Mucha gente corría de un lado a otro entre la ciudad y la entrada de la mazmorra. El incidente fue mucho más grande de lo que había imaginado. La conmoción se extendió desde la entrada de la mazmorra hasta el camino principal, con guardias del gremio y aventureros pasando apresuradamente con rostros sombríos. ¿Moverse por la mazmorra en mi verdadera forma podría volverse difícil ahora? Ya había lidiado con situaciones similares antes. Existía una posibilidad real de que el gremio prohibiera a los aventureros entrar en la mazmorra debido a sus acciones. Su forma de armadura viviente podría haber sido vista por los aventureros más jóvenes al escapar, y existía la posibilidad de que se hubiera ofrecido una recompensa por su cabeza por ser un monstruo único. Su viaje a la mazmorra había sido largo, le había llevado 2 días completos y había terminado en una masacre. Sin embargo, había regresado y estaba listo para emprender su nuevo negocio. Con el dinero que había ganado de los aventureros de rango D y los recursos que había reunido, por fin había llegado el momento de comenzar la segunda etapa de su plan. Espero que mis productos se vendan. Al llegar a casa, el menor lo recibió con una amplia sonrisa. Gleam se bajó del hombro de un salto y empezó a tocar mientras descendía a la herrería con un plan en mente. Por fin había llegado el momento de que su otro personaje diera un paso al frente. Pronto, el nombre de Oswald el Herrero estaría en boca de todos, o al menos eso esperaba. Fin del capítulo 180.